La historia de hoy nos cuenta que hace muchas décadas atrás, un circo famoso, un circo muy conocido, desarrolló un acto donde incluía felinos. El acto o la actuación se realizaba en vivo para la televisión y se hacía frente a una gran cantidad de espectadores. Esa noche el entrenador salió e ingresó a una gran jaula con sus tigres. La puerta se cerró de manera rutinaria y de un momento a otro una cantidad de luces alumbró esa gran jaula y a los felinos. El entrenador comenzó a mover su látigo de un momento a otro para tratar de darle el ritmo correcto a los tigres rebeldes, para tratar de organizarlos adecuadamente para la actuación. Parecía que tenía la situación bajo control. La escena era preciosa. Luces hermosas, luces que resaltaban la jaula, los tigres y a un hombre controlando la situación. Pero en medio del acto sucedió lo peor. Las luces se apagaron totalmente. El circo quedó sumergido totalmente en la oscuridad durante 90 largos segundos. El entrenador quedó encerrado en la jaula con esos tigres totalmente en la oscuridad. La visión nocturna de los tigres, 6 veces superior a los de los humanos, les permitía ver al entrenador, pero él no podía verlos a ellos. Esa noche ese hombre sobrevivió. Apenas llegaron la luz, apenas aparecieron las luces, él terminó su acto con mucha tranquilidad. Unos minutos después lo entrevistaron y la pregunta fue: ¿cómo se sintió en medio de la oscuridad, encerrado en una jaula con los tigres? El entrenador admitió que un gran frío había recorrido todo su cuerpo, que un gran frío había entrado por sus pies y había recorrido todo su cuerpo hacia la cabeza. Admitió que al principio había sentido mucho, pero mucho temor. Y luego dijo: pero me acordé que los felinos no sabían que yo no los podía ver. Ellos no sabían que yo no los podía ver. Y a pesar del frío que dominaba mi cuerpo, a pesar del temor, de ese gran temor que sentía, continué haciendo lo que debía hacer. Seguí agitando mi látigo con fuerza y hablando con autoridad hasta que se prendieron nuevamente las luces. Los tigres jamás se dieron cuenta que yo no los podía ver bien como ellos me veían a mí. Simplemente con frío y con miedo seguí agitando mi látigo y hablando con autoridad. Querido amigo y hermano que me escucha, son tiempos de seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Son tiempos para hacer lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios. Seguir buscando el rostro del Señor. Seguir buscando la presencia del Señor. Seguir humillándonos ante la gloria y ante la presencia de nuestro Señor. Seguir confiando solo en Él. Las preocupaciones, las angustias nos quitan la paz, nos roban el reposo del Señor, nos enferman físicamente, nos desgastan físicamente. Son tiempos de entregarle sus preocupaciones y sus angustias al Señor. Son tiempos de que usted le entregue esa preocupación, esa angustia al Señor. Y en ese proceso,
usted encontrará consuelo, fortaleza, fuerza, alivio, estabilidad. Usted encontrará en el Señor Jesucristo su lugar de refugio. Óigame bien, encontrará en el Señor Jesucristo su lugar de refugio. Y disfrutará del privilegio de ser asistido por Él. Bienvenidos a nuestro devocional dominical. Reciban un caluroso abrazo. Un abrazo bien fuerte, porque para mí es una gran alegría volver a compartir este devocional con ustedes. Pero lo primero, antes de seguir adelante, los que estamos vivos aquí en esta tierra, adoremos al Señor por su gran misericordia. Óigame bien, adoremos al Señor por su gran misericordia. Los que todavía disfrutamos de un día más de vida sobre esta tierra, levantemos las manos al Señor, rindámonos ante su presencia y adorémoslo a Él solo por su gran misericordia. Así que por un momento súbale volumen a su televisor, computador, por donde usted esté viendo este devocional. Cierre sus ojos y adore al Señor con todo su corazón. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste.
El Señor es Dios en todo tiempo. Nunca se le olvide, el Señor es Dios en todo tiempo. Por favor, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 22 al 25. Acompáñeme en la lectura. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Amén. Wow. A lo largo de mi vida cristiana, en mi caminar cristiano, he conocido mucha clase de personas cristianas, a muchos cristianos. Pero hay algunos en particular que se han quedado en mi mente, que aprendí de ellos y en cierto momento en mi vida me contagié de ellos. Han sido cristianos que no sé cómo llamarlos. Si llamarlos cristianos con falta de amor, con poco amor, faltos de sabiduría, religiosos o fanáticos o fariseos. Y digo esto porque en el contacto que tuve con ellos pensaban y creían que cuando un cristiano se enferma o pasa por alguna adversidad, es porque está en pecado o porque le falta fe. Yo estuve ahí también con ellos. Si un pastor o un cristiano, y más si es un pastor, se enferma o pasa alguna adversidad, es porque está en pecado o porque le falta fe. Pero al pasar el tiempo, cuando aprendí a leer, a estudiar la palabra de Dios, cuando se despertó en mi corazón el deseo por la palabra de Dios, porque ahí es donde está el problema de muchos que hablan, sacan conclusiones simplemente porque escuchan a alguien, pero sin leer la palabra de Dios. Cuando leo, estudio, aprendo de la palabra de Dios, voy a descubrir que las dificultades, las presiones, las adversidades son experiencias normales, experiencias comunes para cristianos o no cristianos, para creyentes o no creyentes, para los incrédulos o para los creyentes. Permítame, se lo repito. Las preocupaciones, las presiones, los aprietos, las adversidades son experiencias comunes en todas las personas, para cristianos o no cristianos. Mi Señor Jesucristo me enseña en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 que el necio edificó su casa en la arena, pero el sabio edificó su casa sobre la roca. Pero cuando vino la tormenta, cuando la lluvia descendió, cuando el viento golpeó, los golpeó a los dos. A los dos. Entonces, yo puedo concluir que dificultades, preocupaciones, aprietos, adversidades es algo común en la vida de las personas creyentes o no creyentes. Pero, hay un pero, para no decir que una ventaja. El cristiano tiene el privilegio de contar con el Señor Jesucristo como su refugio, para acudir a Él, para cubrirse en Él, para refugiarse en Él, para aislarse en Él.
para buscar refugio en Él, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Permítame, se la repito. Aunque las preocupaciones, los aprietos, las adversidades son comunes en la vida, son experiencias comunes en la vida de creyentes o no creyentes, para el cristiano, para el creyente hay un pero, hay una ventaja. Y es que el creyente, el cristiano, tiene al Señor Jesucristo como su refugio para acudir a Él, para refugiarse en Él en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. ¿Me hago entender, iglesia? Aquí encontramos al apóstol Pablo en el pasaje que acabamos de leer, en medio de una gran adversidad, en medio de una gran tormenta, en medio de un tiempo de gran preocupación. Pero en medio de esa tormenta, el apóstol Pablo se levanta y trae un mensaje de buenas nuevas. Pues en medio de las circunstancias que están viviendo, no había esperanza de que nadie sobreviviera. Todos pensaban que iban a morir. Y Pablo trae un mensaje de buenas nuevas. Y el mensaje de buenas nuevas del apóstol no estaba basado en esperanzas humanas o en cursos de motivación o en palabras de motivación, sino en una palabra, en una promesa, en una palabra recibida de Dios. Amén, iglesia. Ahora, la angustia visitó mi casa durante estos días. Fueron tiempos de angustia. Tiempos de ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo me muevo? Señor, escúchame. Señor, por favor. La angustia visitó nuestra casa. Pero en medio de esa angustia, en medio de este tiempo de aprietos, de esa turbulencia, el Señor me recordó dos cosas. Recordó dos cosas que me enseñó hace tiempo atrás, que se las he enseñado a usted, que se las voy a repetir hoy, que se las voy a afirmar hoy en su corazón. Dos cosas para aprovechar esa ventaja que tenemos los cristianos de tener a Cristo como refugio. Dos puntos. Y el primero, debemos reconocer, tener conciencia que Dios está siempre con nosotros. Escúcheme bien. Debemos reconocer que Dios está siempre con nosotros. Debemos tener conciencia de que Dios siempre está con nosotros. Como la canción que acabamos de cantar, de interpretar, con la que adoramos al Señor. La canción dice: Él es Dios en todo tiempo. Aprendí que caminas a mi lado, que estás junto a mí, a mi lado, que eres Dios en todo tiempo, en la victoria y en la derrota. Dios está a mi lado en la victoria y Dios está a mi lado en la derrota. Cuando río, cuando lloro, en lo alto, en lo bajo, en el silencio, en la ausencia de su voz, Él es Dios en todo tiempo. Él es Dios que está con nosotros en todo tiempo y camina a nuestro lado. Y se lo repito, Dios está a su lado en la victoria, en los triunfos, en las alegrías. Pero Dios también está a su lado y a mi lado en las derrotas. Dios está a su lado cuando ríe, pero Dios también está a su lado cuando llora. Dios está a su lado cuando usted está en lo más alto. Pero Él sigue siendo Dios y está a su lado cuando usted está en lo más bajo. Dios en todo tiempo.
Así que, querido amigo y hermano que me escucha, debemos reconocer, ser conscientes, tener conciencia de que Dios hace mucho rato camina a nuestro lado, está a nuestro lado, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Debemos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro alrededor. El Señor nuestro Dios, Señor y Salvador, como alguien dijo, el Señor nuestro Dios y Salvador está con nosotros, está a nuestro lado, aún en el invierno más fuerte. El Señor está a nuestro lado independientemente de la situación que estemos viviendo. Independientemente si estoy llorando o si estoy riendo, el Señor está a mi lado. Si hay silencio, si hay un silencio total del cielo, el Señor está a mi lado. Porque Él nos acompaña, aún en el invierno más frío. Amén. Por favor, acompáñame a leer el versículo 23 de Hechos capítulo 27. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Amén. Es impresionante. En medio de una gran crisis, de una gran tormenta, de una gran dificultad, de una gran apretón, de una gran angustia, Pablo tuvo tiempo para conversar con Dios. El ángel representa la presencia de Dios. Y la escritura me dice que Pablo habló con él. Para mí es impresionante. No sé en qué momento lo hizo. No sé cómo lo hizo. Óigame bien, no sé cómo lo hizo, en qué momento lo hizo. Lo único que sé era que el viento soplaba fuerte. La tormenta arrasaba con esa embarcación. Se oían los lamentos, los gritos de miedo, el pánico porque todos iban a morir mar adentro por una tormenta. Era un momento de miedo. Las luces del escenario victorioso se habían apagado. El tener control de la situación, esa luz se apagó. Pero en medio de la gran tormenta, de la gran adversidad, Pablo dice, el Señor conversó conmigo. Anoche vino un ángel y el Señor conversó conmigo, el ángel de Dios, la presencia de Dios, y conversó conmigo. No sé si en medio del sacudón del barco, no sé si en medio de la fuerte brisa, no sé si en medio del fuerte olaje, en medio de tanto pánico, Pablo se arrimó a algún lado y era consciente de que Dios estaba ahí con él. Y en medio de esa escena, Pablo dice, Dios conversó conmigo. Impresionante. Ahora, ¿qué me enseña esto? Que nuestra vida puede estar llena de presiones, llena de dificultades, de distracciones. Pero el sacar un tiempo de quietud para estar con Dios aquieta nuestra alma, trae reposo a nuestra alma. ¿Oiga lo que le estoy diciendo? Por favor, mire, Pablo en medio de la tormenta, en medio del miedo que se iban a morir todos, en medio del viento, de la oscuridad, del estruendo, no sé cómo hace Pablo para sacar tiempo y hablar con Dios. Pero Pablo dice, Dios estuvo aquí conmigo en medio de la tormenta, Dios está aquí conmigo. Y habló conmigo.
Entonces eso permítame, se lo repito. Nuestra vida está llena de presiones, dificultades, distracciones. Pero en medio de todas esas presiones, distracciones, sacar un tiempo para estar con Dios, como lo hizo Pablo. En medio de la tormenta, Dios habló conmigo. Trae quietud a nuestra alma. Trae reposo a nuestra alma. Y permite que Dios entre a nuestra vida. Permite el ingreso de Dios y la obra de Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por favor, ahora acompáñenme a leer el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1 al 2. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Amén. Este es un oráculo de salvación, apelando al principio de elección. Óigame lo que le estoy diciendo. Un oráculo de salvación, una respuesta de Dios para Israel, apelando al principio de elección. Por eso Dios dice: oh Jacob, oh Israel, yo fui el que te creé. Yo fui el que te rescató. Yo fui el que te salvó. Yo fui el que te di nombre. Yo fui el que te rescaté. Me perteneces a mí. Y fuera de eso les habla del agua y el fuego. El agua y el fuego simbolizan los peligros, las adversidades que tenían que enfrentar los exiliados para regresar a Jerusalén. Escúcheme bien, por favor. El agua y el fuego representan simbólicamente lo que los exiliados, los peligros, las adversidades, las dificultades que los exiliados tenían que enfrentar para regresar a Jerusalén. Ahora, fuimos elegidos por Dios. El agua y el fuego simbolizan para nosotros las adversidades, los aprietos, las angustias de la vida. Pero en medio de ellas está el Señor, nuestro Salvador, acompañándonos. En medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la opresión, en medio de los aprietos, en medio de los peligros, está el Señor, nuestro Salvador, acompañándonos. Permítame, se lo repito una vez más y perdóneme tanta molestia. El agua y el fuego sintetizan para nosotros los aprietos, las preocupaciones, las adversidades, las dificultades en la vida. Pero en medio de ellas está el Señor acompañándonos. Amén. Él es Dios en todo tiempo. Él es Señor. Él es Rey. Él es Salvador. Él es Dios en todo tiempo y en cada situación, y está siempre a su lado acompañándolo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El Señor es nuestro compañero constante. Él es nuestro compañero constante. No importa lo que enfrentemos, no estamos solos. Y esto nos da un sentido de fortaleza y nos lleva a depender totalmente de Él.
En los tiempos de quietud, coloque su futuro en las manos de Dios. En los tiempos de búsqueda del rostro del Señor, coloque su futuro en las manos de Dios. Entre más tiempo pase buscando al Señor, más fácil reconocerá su voz, más fácil entenderá su voluntad y más fácil aprenderá a obedecerlo. Y quiero decirle esto con todo mi corazón y nunca lo olvide. Los que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, los que están llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, los que buscan el rostro de Dios, los que se humillan ante la presencia del Señor, los que derraman su corazón delante de la presencia de Dios, delante de la gloria de Dios, deben entender esto. La presencia de Dios es algo normal en sus vidas. Escúcheme bien. La presencia de Dios debe ser algo normal en sus vidas. Y no es algo que sucede de vez en cuando. No es algo que tengan que pagar para poderlo encontrar en ningún lugar. La presencia de Dios, el encuentro con Dios, la presencia de Dios en su vida es algo normal para usted que es creyente, para usted que busca al Señor, para usted que ha sido redimido por la sangre de Cristo Jesús, para usted que rinde su vida, que adora al Señor. La presencia de Él es algo normal en su vida y no es algo que sucede de vez en cuando. Óigame bien, no es algo que sucede de vez en cuando. Él es Dios en todo tiempo y está siempre a su lado. No tiene que ir a buscarlo a ningún lado. No tiene que pagar para ir a tener que buscarlo o encontrarlo. Porque la presencia de Dios debe ser algo común en su vida. Debe ser algo normal en su vida. Porque Él es Dios en todo tiempo. Y en el agua y en el fuego. En la adversidad, en la opresión, en la presión. El Señor está a su lado para acompañarlo. El Señor está a su lado. Usted no está solo. Cuando usted ríe, el Señor está a su lado. Cuando usted llora, el Señor está a su lado acompañándolo. Cuando tiene grandes victorias, el Señor está a su lado celebrando. Y cuando tiene derrotas, el Señor también está a su lado para consolarlo, levantarlo y fortalecerlo. Así que, querido amigo y hermano que me escucha, si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, si usted es lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios, si usted busca la presencia de Dios, si usted saca tiempo de quietud para estar en la presencia de Dios, la presencia de Él es algo normal en su vida y en todo tiempo está a su lado. Aleluya, dale la gloria al Señor. Y 2, nunca olvide, jamás olvide que le pertenece al Señor. Jamás olvide que usted le pertenece al Señor. La confianza del creyente en el Señor, en su Salvador, la confianza del creyente en Dios Todopoderoso en tiempos de crisis es un testimonio poderoso y llena de ánimo aún a los incrédulos. Acompáñenme a leer nuevamente el versículo 23 de Hechos capítulo 27. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco, óigame bien, iglesia, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado. Amén. La esperanza está en Dios, no en circunstancias favorables. Óigame bien, nuestra esperanza y confianza está en Dios, no
en circunstancias favorables. Y entender que le pertenecemos al Señor. Pablo dice, ¿a quién le pertenezco? Estoy en una tormenta. Estoy en un apretón. Estoy en un punto de quiebra. Estoy en medio de que ya me voy a morir en medio de esta tormenta. Pero a Dios le pertenezco. El no olvidarnos que le pertenecemos a Dios desarrolla una relación fuerte con Él. Escúcheme bien, por favor. El no olvidar que le pertenecemos a Dios, al Señor, nos lleva a desarrollar una relación fuerte con Él. Amén. Vamos otra vez a Isaías capítulo 43, versículo 1. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Amén. Él nos compró. Él nos rescató. Él nos escogió. Él nos guía. Él nos consuela. Le pertenecemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que coloque la mano en su corazón y diga, le pertenezco a Cristo Jesús. Soy pertenencia del Señor Jesús. Le pertenecemos al único Dios verdadero. Nunca lo olvide, iglesia, porque eso influye en nuestro estilo de vida. Eso influye en nuestro destino eterno. Y esa es la razón para no olvidar que le pertenecemos al Señor. Porque nuestro destino eterno está determinado por la relación que tenemos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice, Dios está a mi lado. Anoche hablé con Él. Dios, a quien le pertenezco. Y termina diciendo en el versículo 23 de Hechos 27, y a quien sirvo. Está a mi lado, me acompaña, me habló, le pertenezco y le sirvo. En toda circunstancia, amigo y hermano, debemos tener conciencia de siervo. Óigame bien, el único rey es el Señor. El único rey es Cristo Jesús. Pablo dice, yo le sirvo. Nosotros le servimos al Señor. Entonces Pablo dice, Dios me habló, estuvo a mi lado. Dios, a quien le pertenezco y a quien le sirvo, me dijo que ninguno iba a morir. Wow. En tiempos de caos, en tiempos de crisis, en tiempos de incertidumbre, cuando un hombre o una mujer son conscientes, tienen conciencia de que Dios está a su lado, cuando ríe, cuando llora, cuando tiene victorias, cuando es derrotado, cuando está en lo alto, cuando está en lo bajo. Cuando una persona sabe y entiende que Dios está a su lado, sabe que le pertenece al Señor en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, de la angustia, el dolor, la preocupación, pero yo le pertenezco al Señor. Es un hombre que sirve. Es una mujer que sirve. Y es una mujer que trae bendición aún a los incrédulos en medio de dificultad.
Oiga lo que le estoy diciendo. Desata bendición. Trae buenas nuevas en medio de la angustia y la preocupación. No es un hombre o una mujer que siembra caos, terror y miedo, sino es un hombre y una mujer que trae buenas nuevas de salvación, que es de bendición para los incrédulos. Pablo dice: Dios está a mi lado, me habló, le pertenezco, le sirvo, y en medio de esta angustia ninguno va a morir. Trajo un mensaje basado en una palabra dada por Dios. Así que, iglesia, las preocupaciones, las dificultades, las angustias, las adversidades son experiencias comunes en la vida del creyente y del no creyente. Son experiencias comunes que se enfrentan, que se viven. Pero el creyente tiene una ventaja: a Cristo Jesús como su refugio. Todos en esa embarcación con Pablo estaban con miedo de morir. Una noche oscurísima para toda esa gente. Pero en medio de la angustia, Pablo saca un tiempo de quietud para buscar reposo en su alma. Y habla con Dios. Entonces el creyente tiene una ventaja: a Cristo Jesús como su lugar de refugio para acudir a Él en medio de la crisis. Amén. Nunca olvide, Dios es Dios en todo tiempo. En tiempo de angustia, Él sigue siendo Dios y está a su lado. En tiempo de victoria, Él es Dios y está a su lado. Cuando reímos, Él es Dios y está a nuestro lado. Cuando lloramos, Él es Dios y está a nuestro lado. Cuando vivimos, Él es Dios y está a nuestro lado. Cuando partamos, Él es Dios y está a nuestro lado. Es importante que en este tiempo no olvidemos que Él está con nuestro lado, que Él sigue siendo Dios, que usted, su vida le pertenece a Él, nuestra vida le pertenece a Él y solo a Él le servimos. Amén. Usted no está solo, usted está acompañado. Y si en su vida hay una tormenta, hay una crisis, busque un momento de quietud para que el Señor traiga reposo a su alma. Si en su vida hay un tiempo de angustia, un tiempo de crisis y adversidad, busque un momento de quietud para estar con Dios. En medio de la tormenta, para estar con Dios, encontrar reposo para su alma. Si su vida está llena de luz, de gozo y alegría, busque un momento a solas con Dios, porque Él es Dios. Él es Dios. Y coloque su futuro en las manos de Él. Él no es solamente Dios de circunstancias favorables. Él es Dios en todo tiempo.
Y como dijo un predicador, en el invierno más terrible, en el invierno más frío, Dios, el Señor, está a su lado. En la adversidad más desafiante, el Señor, Dios, está a su lado. Su vida le pertenece. Y en medio de la crisis y el caos, seguimos sirviéndole al Señor. Amén. Así que permítame terminar orando por usted. Solo quiero invitarlo a que tenga un tiempo de reposo. Ahí donde está un tiempo de quietud. Tal vez como el apóstol Pablo, esté tan fuerte el viento que usted siente que le está sacudiendo todo. Y tal vez como la gente de ese barco usted no tenga esperanza. Aún así, saque un momento de quietud. Incline su rostro. Porque ahí está Dios. Él sigue siendo Dios. Él no ha dejado de ser Dios. Porque yo estoy enfrentando un tiempo de angustia. Él no ha dejado de ser Dios todopoderoso, amoroso. Él sigue siendo Dios. Y está a nuestro lado. Así que hoy saque un momento y ponga en las manos del Señor Jesús su refugio. Conviértalo en su refugio. Acuda a Él para encontrar reposo. Acuda a ese refugio, a ese lugar de refugio llamado Jesucristo, para encontrar reposo, para encontrar fuerzas, para encontrar aliento, para estabilizarse. Acuda a Él. Coloque en las manos de Él lo que le angustia. Coloque en las manos de Él sus victorias, las victorias. Coloque en las manos de Él sus derrotas, su gozo y su alegría y sus lágrimas también. Porque Él es Dios en todo tiempo. Señor Jesús, una vez más me gozo en adorarte y en darte gracias por tu misericordia. Pues solo tu misericordia nos sostienes cada día. Te adoramos, Señor. Te damos gracias. Yo te pido, Señor, que las personas que en este momento están en angustia, preocupación, en aflicción, visítalos, Señor. Visítalos ahora. Ahí donde ellos están, Señor. Que tú seas, Señor, ese lugar de refugio para el alma abatida. Ese lugar de consuelo para el alma afligida. Ese lugar de alivio para el que se siente derrotado. Para el que está lastimado, para el que está llorando, Señor. Que tú te hagas realidad ahora. Porque yo sé, Señor, que tú eres Dios en todo tiempo. Para aquel que está en alegría y en victoria, Señor, tócalo. Y que tú también seas refugio para él. Que él pueda colocar, esa persona pueda colocar su futuro en tus manos, Señor. Guíalos, Señor. Guíalos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Háblales de una manera preciosa. Espíritu Santo, fluye sobre ellos ahora de una manera maravillosa. Háblales. Consuélalos, guíalos, levántalos, Padre, de una manera sobrenatural. Trae sanidad, milagros, prodigios, Señor, porque tú eres Dios en todo tiempo. Danos un mensaje, Señor, de buenas nuevas cada día en nuestra boca, para guiar a esta humanidad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Señor, yo te pido que durante esta semana tu provisión, tu protección, tu guía sobreabunde en medio de tu iglesia, en medio de tus hijos, en medio de sus familias. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey y mi Señor. Amén.
Iglesia, que el Señor les bendiga. Y que durante toda esta semana mi Señor Jesucristo sea su refugio y sus brazos eternos le sostengan y protejan. El Señor los bendiga, iglesia.